vamos a ver de nuevo el mismo mandamiento que vimos hace 8 días, solo en más detalle. Y ustedes recordarán seguramente este mandamiento solo tiene 2 palabras nada más. En Éxodo 20, versículo 13, ¿qué mandamiento nos da Dios? No matarás. Exactamente. Hace 8 días vimos que el significado es que uno no tome el derecho por sí mismo de quitarle la vida a otra persona, o a propósito o por accidente. Y nosotros no tenemos derecho de quitar la vida a otra persona por decisión individual, porque esta persona fue hecha igual como nosotros, a la imagen y la semejanza de Dios. Pues de esto vimos en detalle hace 8 días. Ahora queremos ver una enseñanza del Señor Cristo Jesús sobre este mandamiento. Ya vimos una enseñanza de Jesús en Mateo capítulo 23, en la hora de la escuela dominical. Hoy queremos ver una enseñanza más conocida sobre este mandamiento en Mateo capítulo 5. Entonces acompáñenme a Mateo capítulo 5, versículo 17, para ver lo que enseña Jesús sobre este mandamiento: no matarás. Mateo capítulo 5, versículo 17. Vamos a empezar en el trasfondo que pone Jesús antes de llegar a su enseñanza. Mateo capítulo 5, versículo 17. Jesús quiere que entendamos lo siguiente. Dice, no piensen que he venido para abrogar la ley. Ahora, ¿qué refiere la ley? La ley mosaica, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La ley de Moisés. ¿Habrá un resumen de la ley de Moisés? Sí, hay varios resúmenes. Uno en particular son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son una forma como para resumir toda la ley que Dios dio a Israel en Monte Sinaí. Entonces Jesús dice en Mateo 5:17, no piensen que he venido para abrogar la ley, para decir que la ley no sirve, la ley ya pasó su tiempo de utilidad, podemos dejarla de lado. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. Están hablando de todo el Antiguo Testamento, resumido como la ley y los profetas. Dice Jesús, no piensen que he venido para abrogar el Antiguo Testamento, para cancelar el Antiguo Testamento, para decir que ya no sirve, no le presten atención. No he venido para abrogar la ley y los profetas, no he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Para cumplir. Para obedecer la ley, sí, pero para cumplirla también. Para decir que todo el Antiguo Testamento tenía un propósito de ser cumplido en el Señor Cristo Jesús. ¿Va a negar esta ley? Claro que no. Hasta va a cumplir Jesús esta ley. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Pues Jesús nos sigue instruyendo. Versículo 18. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. El Antiguo Testamento también es un testamento vivo. Es un testamento que continúa. Es un testamento que será cumplido en el Señor Cristo Jesús. Ni la parte más mínima del Antiguo Testamento es insignificante. Tiene que ver con el reino de los cielos, donde reina nuestro Señor Cristo Jesús. Versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños
y así enseñe a los hombres, muy pequeños serás llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora, ¿será entonces que Jesús está diciendo que tenemos que cumplir todo el Antiguo Testamento en todos sus detalles nosotros? Entonces, nos tocaría eliminar la carne de cerdo, nos tocaría eliminar ropa de 2 clases de telas diferentes, nos tocaría eliminar camarón y muchas otras cosas más. Es que hemos sido en desobediencia todo este tiempo. Pues si tenemos la idea de que sí nos toca obedecer en detalle todo lo del Antiguo Testamento, estaríamos en desobediencia. Pero Jesús está señalando otra cosa, como está por enseñar, aun con este mandamiento de la ley, no matarás. Primero, note lo siguiente, versículo 20. Les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos. Ahora, nos toca pausar un momento para decir la justicia de los escribas y los fariseos. Y inmediatamente pensamos en los escribas y los fariseos como vimos en la lección de escuela dominical hoy. Mateo 23. ¿Cómo les llama Jesús a los escribas y los fariseos? Hipócritas, serpientes, víboras. Uno podría incorrectamente pensar, aquí está refiriendo Jesús a estos hipócritas, pues seguramente mi justicia es mejor que la de los hipócritas. Pero esto no es lo que comunica Jesús acá. Estamos en la parte temprana del libro de Mateo. Y para la gente común y corriente, los escribas y los fariseos son los más santos de todos. Hasta había un dicho en Israel en esta época que decía, si solo 2 van al cielo, uno será fariseo y el otro escriba. Porque eran, en la opinión popular, los más santos que había en todo el pueblo de Israel. Eran hombres ricos, típicamente los fariseos. No tenían que trabajar todos los días. ¿Y qué hacían con su tiempo? Se dedicaban a obedecer todos los mandamientos de Dios. Entonces eran devotos profesionales. Eran creyentes profesionales, pasaban su tiempo no dedicándose al ocio y la vergüenza, sino dedicándose a la palabra de Dios, en obedecerla. Y la gente veía esto y dijeron, son hombres santos. Y los escribas, ¿qué hacían los escribas? Recuerden, en esta época no había las máquinas para duplicar cosas escritas. Tenían que copiar las cosas por mano. Y los escribas copiaban, era su profesión. Aprendían cómo copiar un documento, especialmente la palabra de Dios, que era casi como una ciencia, imitar cada letra sin fallar, porque estamos hablando de la palabra de Dios. Uno no juega con la palabra de Dios añadiendo cosas, quitando cosas. Entonces ellos aprendieron a imitar, a copiar exactamente letra por letra. Y aún antes de escribir ciertas palabras, por su devoción se lavaban las manos antes de copiarlas. Oraban antes de copiar el nombre del Dios del pacto. Se lavaban las manos, tomaban en serio esta profesión de copiar la palabra de Dios y por copiarla constantemente como su profesión, la sabían de memoria, la sabían muy bien. Entonces estos señores fariseos
unos ricos dedicados a obedecer a Dios. Los escribas, los que copiaban la palabra, eran los más santos en la opinión de la gran mayoría de la gente. ¿Y qué dice acá Jesús sobre ellos? Les digo que si vuestra justicia, la justicia de ustedes, no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Dice, ¿cómo? Si estos hombres santos no entran en el reino de los cielos, ¿cómo vamos a entrar nosotros? Si nuestra justicia sobrepasa la justicia de ellos, esto nos parece imposible. Bueno, si seguimos leyendo en el Sermón del Monte, va a llegar a ser aún más imposible. Mire simplemente al final de este capítulo 5. ¿Qué dice en el último versículo de este capítulo, Mateo 5, versículo 48? ¿Qué manda Jesús? Sed pues vosotros perfectos. Sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Imagine, tiene que superar, nuestra justicia tiene que superar la justicia de los fariseos y los escribas. Parece imposible. Tiene que ser igual como la justicia de Dios. No, esto parece imposible. No puede ser. Entonces estamos desanimados, cerramos la Biblia y volvemos a casa. A menos que sigamos leyendo lo que enseña Jesús para enseñarnos lo que significa, qué clase de justicia está buscando en realidad. Versículo 21. Oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que mata será culpable de juicio. Y sí, esto vimos en Éxodo 20:13, también en el libro de Deuteronomio hace 8 días. Así es, no matarás, cualquiera que mata será culpable de juicio. Versículo 22. Pero yo les digo, imagine la autoridad de Jesús. Porque ¿qué anunciaron los profetas en el Antiguo Testamento una y otra vez? El Señor dijo Jehová, palabra del Señor. Eran portavoces de la voz de Dios. Pero ¿qué dice Jesús? Yo les digo. Jesús dice, yo les digo. Esto es de una autoridad más grande que cualquier profeta del Antiguo Testamento. Cuando cita Jesús, no matarás, citando la palabra de Dios que el pueblo escuchó en el monte Sinaí en Éxodo 20, y luego dice, yo les digo, Jesús se está poniendo correctamente al nivel de Dios, en autoridad y mando. Yo les digo. Ahora, un apunte aparte. ¿Por qué es importante reconocer esto en cuanto a la justicia? Recuerden Romanos 5:1. Algunos de ustedes lo recordarán de memoria. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados nos describe. Completa y permanentemente aprobados por Dios. ¿Cómo somos aprobados por Dios? Permanentemente y completamente. Justificados pues por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo es la justicia del Señor Cristo Jesús? ¿Es mayor que la justicia de los fariseos y los escribas? Sí. ¿Es igual a la justicia del Padre? Sí, exactamente. Y esta justicia es nuestra
por fe en Cristo Jesús, que fue crucificado en la cruz por nuestros pecados y resucitado al tercer día. Es la única manera que podemos tener una justicia que describe Jesús acá. Es por medio de la fe en Él que será crucificado en nuestro lugar. ¿Tiene sentido por ahora? Esto pues es un apunte aparte. Ahora vamos a volver a esta enseñanza sobre no matarás. Oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mata será culpable del juicio. Pero yo les digo que cualquiera que mata a su hermano, no dice cualquiera que mata a su hermano, ¿verdad? ¿Qué dice? Que se enoje. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Fíjese que tomó el castigo en versículo 21. No matarás, y cualquiera que mata será ¿qué? Culpable de juicio. Ahora lo aplica no a matar a otra persona, sino a enojarse contra su hermano. Yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y de repente debemos decir, ¿sabe? No estoy enojado con nadie. Al escuchar esta enseñanza, todo mi enojo se me fue. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué significa necio, fatuo? Son palabras de insultos de todos los días. Puede poner su insulto favorito contra otra persona. En inglés o en español, la lengua que sea, lo puede colocar ahí en este versículo y significa lo mismo. Uno puede decir al momento, no estoy enojado contra nadie. Pero fíjense en su vocabulario los últimos 24 horas. La última vez cuando a alguien se le cortó el camino manejando en la carretera. O cuando alguien le menospreció, le dijo una palabra y pues pensaste voy a darle el doble de lo que me ha dado a mí. Y él responde con palabras feas. Imagine lo que está exigiendo Jesús. Era tan fácil decir, no matarás. No he matado a nadie. Sí, soy más justo o igual de justo que los fariseos, por lo menos ellos no han matado a nadie. Yo les digo, dice Jesús, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y todos tenemos que levantar la mano a decir, sí, soy culpable. Por mi enojo o el vocabulario, mi actitud hacia cierta persona, hacia un hermano, estoy bajo convicción por el pecado de enojo. Y según Jesús, no es simplemente, mañana será mejor, no te preocupes. Dice, será culpable del juicio de Dios. ¿Qué ha hecho Jesús con este mandamiento? Lo ha hecho más personal. Lo ha ligado al corazón. Ha revelado que, en cierto sentido, nuestros corazones, al estar enojados contra un hermano, nuestro corazón no es muy diferente que el de Caín, que mató a su hermano Abel. Y pues reconocemos que nuestra justicia en realidad no tiene valor en comparación con lo que exige Jesús de un discípulo. Pues, ¿qué hacemos con eso? Jesús sigue enseñando.
Versículo 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Vamos a verlo en detalle otra vez. Versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, cuando Jesús predica Mateo 5, solo hay un altar a que refiere. ¿Dónde está ese altar? En el templo de Jerusalén, exactamente. Si uno quería presentar una ofrenda al altar de Dios, tenía que llegar a Jerusalén y al templo para presentarlo. Y Jesús, ¿en dónde predica el Sermón del Monte? Mateo 5, 6 y 7. ¿Dónde está cuando lo predica? ¿Está en Jerusalén? No. ¿Dónde está? ¿Dónde? En Galilea. Está en Galilea. En alguna parte cerca del mar de Galilea. ¿Y cuántos días de camino hay entre Galilea y Jerusalén? Mínimo 3 días caminando. Si uno camina rápidamente, va a tener que caminar por lo menos 3 días para llegar de Galilea a Jerusalén. Entonces, si uno llega a Jerusalén y está en el templo y ha caminado sus 3 días para llegar allá, y tiene su ofrenda, han hecho todos los planes y está delante del altar, delante de la presencia de Dios, ¿y qué le pasa a este señor en versículo 23? Si traes tu ofrenda al altar y ahí, ¿qué? Te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Cómo pensamos típicamente? O tal vez estoy hablando solo de mí mismo. ¿Cómo pienso yo típicamente? Típicamente pienso en las ofensas que otros me han hecho. Las cosas que no se han cumplido exactamente según mis planes. Según las frustraciones del diario vivir. ¿Otros de ustedes han pensado en estas cosas regularmente? ¿O todos ustedes dicen que, pues, qué clase de pensamiento tan extraño? Estoy constantemente, todos los días, alabando a mi Señor y no pensando en otras cosas. Imagino que hay otros entre nosotros que también piensan de esta forma, que cuando llegamos hasta orar a Dios, ¿de qué cosas oramos? Señor, cambia a esta persona, por favor. Por favor, llega a cambiar su mente para que esté de acuerdo con la mía. Por favor, Señor, quiero lograr mi agenda. ¿Por qué hay tantos estorbos, Señor? Normalmente pensamos, oramos, alabamos a Dios, siguiendo nuestra agenda, pensando en nuestros dolores, las cosas que no se han cumplido, las ofensas que los otros han cometido contra nosotros. Pero ¿en qué está pensando este Señor? En los pecados que Él posiblemente ha cometido contra otros. Tiene una idea completamente distinta que la nuestra normal y carnal. Este Señor está pensando en tal vez he sido de estorbo en la vida de otra persona. Tal vez he ofendido a otro. Tal vez por mis palabras ofendí a otra persona. Tal vez cuando me enojé con alguien, pues le llamé algo indebido, como necio o fatuo. Él tiene una actitud completamente diferente al llegar ante la presencia de Dios. Y este es un punto clave en esta enseñanza.
hay toda una actitud diferente, porque no está pensando en sí mismo, sino, no está en sus propias ofensas y tribulaciones por las cuales está pasando, sino que está pensando tal vez es sido de herramienta de dolor en la vida de otra persona. Y pensando en esto se le acuerda de algo. Recuerda, sí, un hermano tiene algo contra mí. Yo le ofendí. Yo dije algo inapropiado. Yo le menosprecié. Lo engañé o lo que sea la situación. Jesús no lo describe exactamente. Simplemente ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Versículo 24. Da tu ofrenda, luego anda y reconcíliate primero con tu hermano. ¿Así dice? No, sino que deja ahí tu ofrenda. Pero te costó 3 días de caminata para llegar ahí a este momento. Es el momento preciso ya para entregar tu ofrenda al sacerdote para que lo presente en el altar. Dice, no importa, vuelve a Galilea para reconciliarte con tu hermano primero. Y luego, entonces, ven y presenta tu ofrenda. Vuelve entonces a Jerusalén, otros 3 días de caminata para volver a Jerusalén para decir, ahora estoy listo. ¿Cómo que no estabas listo antes cuando viniste hace 6 días? Es que estaba en una relación rota con mi hermano a quien ofendí. Entonces me tocó volver a donde él y restaurarlo antes de presentar mi ofrenda. Impresionante lo que nos enseña el Señor Cristo Jesús, lo que nos exige el Señor Cristo Jesús acá. Vamos a considerarlo de esta forma. Vamos a hacer unas comparaciones. Según este pasaje, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué es más importante para Dios? ¿La ofrenda o la reconciliación con el hermano? La reconciliación más importante que la ofrenda, ¿verdad? Otra comparación. El diezmo, dar el diezmo o reconciliarte con tu hermano a quien te ha ofendido. La reconciliación otra vez, más importante que el diezmo, más importante que la ofrenda, más importante que el diezmo. Ahora, apreciamos mucho a las voluntarias que trabajan en la guardería, que cuidan a los hijos y les enseñan la palabra de Dios mientras nosotros los adultos estamos acá. Apreciamos mucho su trabajo de voluntarios. Para Dios, ¿qué es más importante? ¿El trabajo de voluntaria en la guardería de la iglesia o reconciliar su relación con una hermana a quien ofendiste? La reconciliación es más importante, aunque esto. Claro que apreciamos mucho a los que nos dirigen en cantar. ¿Y qué es más importante? ¿El cantar lindo ante el pueblo de Dios o el reconciliar a una relación rota con alguien a quien ofendiste? La reconciliación es más importante. Ahora, ¿qué es más importante? ¿Predicar un sermón lindo o reconciliarte con alguien a quien has ofendido? La reconciliación. En todos estos casos, sin faltar uno, lo más importante es la reconciliación con el hermano.
Es más importante que ser voluntario, más importante que servir a Dios, más importante que cualquier otra cosa que uno puede hacer para glorificar legítimamente a Dios. Más importante es reconciliarse con las personas a quienes hemos ofendido con nuestras palabras, aun por llamarles necio, fatuo o otra cosa. Impresionante es. Ahora, vamos a tomar una pausa de unos minutos para un anuncio comercial. Y por favor, anuncio comercial. Muchos de ustedes son miembros de la iglesia, algunos no. Y como miembros de la iglesia, nosotros hemos pasado por una clase de membresía, un entrenamiento en cómo ser miembro de una iglesia, ¿verdad? ¿Cuál es el tema en que pasamos más tiempo en este curso de membresía en la iglesia? En la necesidad de ser bautizados por inmersión, o en la reconciliación con el hermano a quien uno ha ofendido. En la reconciliación con el hermano. ¿Es importante ser bautizado por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? Claro que sí. Pero Dios examina nuestros corazones y quiere que nosotros manejemos los conflictos que van a ocurrir siempre en una iglesia. ¿Hay una iglesia sin conflictos? En 2000 años no ha aparecido todavía. Hasta en el libro de Hechos hablan de conflictos en la iglesia temprana, esta iglesia maravillosa de Hechos capítulo 2. Si sigue leyendo, pues hay conflictos que ocurren entre ellos. Por eso en la clase de membresía, pues enfatizamos este hecho de cómo manejar los conflictos de acuerdo con la palabra de Dios para reconciliarse con el hermano cuando llegan ofensas, porque siempre van a haber ofensas de alguna forma. Nos toca aprender a manejarlos para la gloria del Señor y la reconciliación, para que en una conciencia limpia lleguemos a presentar nuestra ofrenda ante Dios. ¿Tiene sentido? Entonces, ¿en qué sentido es un anuncio comercial? Pues acabamos de tener ya listo en la publicación un nuevo curso de membresía para la iglesia. Este es solo un ejemplo que dice, que tiene el título Un cuerpo bien concertado y unido, que es una cita del apóstol Pablo de Efesios 4, cuando describe la iglesia como un cuerpo bien concertado y unido. Y la clase de membresía es simplemente esta: conseguir uno de los libros que son 16 meditaciones sobre el ser miembro de una iglesia. Entonces, es como leer un devocional diario. Uno puede leer una meditación por día, 16 días, y le explica lo importante de ser miembro de una iglesia. Y luego, después de la meditación, tiene una pregunta, una sola pregunta. No hay que hacer todas unas páginas de preguntas como antes, sino simplemente una. Y con su respuesta, uno se reúne con Fidencio o la hermana Zenobia y repasa lo que ha leído y las preguntas que ha contestado. Y esto, pues, le prepara para ser miembro de la iglesia, para ser entrevistado por los ancianos y luego recibido por todos los miembros. Pues lo que es de anuncio comercial simplemente es que este libro está disponible ahora. Lo puede conseguir de formato digital o de tapa blanda. Está en Amazon y lo puede conseguir, y
empezar a leer. Es para los que desean ser miembros de la iglesia o aún para repasar para los que ya son miembros de la iglesia. Y me da pena mencionar lo económico durante un sermón, pero sí hay un costo. El costo no cubre lo que cuesta para publicarlos, pero sí ayuda un poquito para recobrar los fondos necesarios para publicarlo. Simplemente uno va a Amazon, le puede poner o mi nombre o el título del libro, Un cuerpo bien concertado y unido, y ahí lo tiene. Tiene sentido. ¿Qué es más importante? ¿Comprar este libro o reconciliarse con el hermano a quien la reconciliación es más importante? Sí. Y simplemente es una herramienta para ayudarnos a reconciliar estos conflictos. Esto nada más. Mateo 5, versículos 23 a 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Cuán importante es esta enseñanza para el Señor Cristo Jesús? Pues de mucha importancia. De tanta importancia que pone una advertencia al final, los últimos 2 versículos. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Será como el último centavo, la moneda más insignificante que hay. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Pues tal vez uno dice, mire, esto de reconciliarme con un hermano me parece muy difícil y muy vergonzoso también. Me toca confesar mi pecado al hermano. Me toca pedirle perdón. Me toca esta humildad de someterme. Tal vez está enojado conmigo, tal vez no me quiere comunicar. ¿No sería más fácil simplemente callarme? No hablar con él, a bloquearlo del teléfono, no volver a verlo, cambiar de iglesia para que no crucemos el camino. ¿No sería mejor que cada uno vayamos a nuestro propio destino y que sigamos como amigos en Facebook, pero sin saludarnos? Estaría bien así, ¿verdad? Y lo que Jesús dice es que esta obligación de la reconciliación importa tanto a mis discípulos que si ha ofendido a su hermano y dice que no voy a hablar del asunto, lo siento mucho, pero no me interesa. Piénsalo de esta forma. Estás en camino a la corte porque han presentado un caso contra ti ante el juez más exigente del universo, que es Dios mismo. Y si dices, no me interesa reconciliarme con la otra persona, sí le he ofendido, sí hablé mal, pero no me interesa reconciliarme, dice que estás en camino para llegar delante del juez, delante de Dios. Y Dios va a exigir hasta el último centavo por la ofensa que hiciste contra este hermano o hermana. ¿No serías mejor
reconciliarte antes de llegar a la corte? ¿Qué pasa si uno se da cuenta que va a la corte y va a perder el caso? Busca reconciliarse con la persona antes, ¿verdad? Antes de llegar a la corte, antes de llegar a todos los trámites, uno dice, pues vamos a reconciliar. Dice Jesús exactamente. Va a llevar la misma mentalidad en sus relaciones interpersonales con los hermanos también. A decir, prefiero que nos reconciliemos nosotros ahora en vez de ser presentado nuestro caso delante de Dios. Porque Dios probablemente ve la situación mucho mejor que cualquier de nosotros dos. Y le puede resolver esta situación entre nosotros, sin que Él quita Él quita la ceguera de nuestros ojos para que veamos claramente cuán fuerte hemos pecado y cuán horrible es nuestro pecado a la vista de Él. Y así llegamos al fin de la enseñanza de Jesús sobre este mandamiento: no matarás. Y si uno dice, pues pastor, no me siento muy animado en este momento. Honestamente recuerdo una ofensa que cometí contra un hermano o algo que hice contra él o contra ella y me siento mal y prefiero simplemente fingir que no pasó, pero pasó y ahora mi hermano o mi hermana está ofendido conmigo. ¿Qué voy a hacer? Pues Jesús dice, pues ¿qué hay que hacer? Reconciliarnos. Y uno dice, pero me va a ser difícil. En estos momentos volvamos a Mateo capítulo 5, versículo 3. 3, 4 y 5. Y con estos 3 versículos vamos a cerrar el sermón. Es lo primero que Jesús dijo en esta enseñanza y es la fundación por todo lo demás que va a decir. Capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los seguros en su justicia. No, bienaventurados ¿quiénes? Los pobres en espíritu. La persona que reconoce, no tengo de qué jactarme ante Dios. Jesús dice, bienaventurados. Dice, sí, entendiste. Muy bien, lo entiendes. Pobres en espíritu, bienaventurados los pobres en espíritu. Cuando llegamos al tema de la falta de reconciliación en nuestras vidas y reconocemos la pobreza en espíritu en que estamos, Jesús dice, muy bien, llegaste a entender la primera lección. Es exactamente lo que debes reconocer. Tu falta de justicia, tu necesidad de mi justicia. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es que es el reino de los cielos. Dice Jesús, sí, tienes la vida eterna cuando entiendes que tú no puedes jactar de tu justicia ante Dios. Uno no se siente bienaventurados, pero tiene la mejor bienaventuranza de todos, que uno es parte del reino de Dios. Los fariseos y los escribas nunca entendieron esta parte. Confiaban en su propia justicia. Segundo, versículo 4. Bienaventurados los que lloran. Puede ser que reconoce la severidad de tu pecado contra otra persona y le hace llorar. Dice Jesús, sí, entiendes. Entiendes tu falta de justicia. Bienaventurado eres por llorar tu pobreza de espíritu.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos que van a recibir consolación. Te vas a dar cuenta que Jesucristo murió en la cruz precisamente por este pecado que cometiste. Y en Cristo Jesús ya eres perdonado y justificado ante Dios. Este pecado se ha borrado de tu vida y ahora es justo delante de Dios. Porque has llorado tu pecado y has confiado en Cristo Jesús como la única resolución por tu pecado. Versículo 5. Bienaventurados los mansos. Los mansos son fuertes pero bajo control. Como un caballo manso, un animal fuerte pero bajo control. Uno reconoce que es pobre en espíritu, llora sus pecados y se queda tranquilo, sumiso a los mandamientos de Jesús. Y dice, si Jesús me manda, reconcíliate, voy a dejar mi ofrenda en el altar aún para reconciliarme con mi hermano o con mi hermana. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Jesús está preparando un lugar donde vamos a convivir con Él eternamente. Y tenemos propiedad allá. No tenemos que pagar el préstamo a ningún banco. No tenemos que martirizarnos trabajando todos los días para conseguir este lugar. Este lugar es nuestro porque reconocemos nuestra pobreza de espíritu. Lloramos aún por nuestros pecados y nos quedamos humildes para obedecer al Señor Cristo Jesús, para reconciliarnos con el hermano. Si uno dirá, ¿y qué tal si el hermano no quiere comunicarse conmigo? ¿Qué tal si no puedo reconciliarme con mi hermano? ¿Qué tal si la persona se quedó ofendido y no quiere comunicarme? Entonces dejo ahí la ofrenda sin sigo pues insistiendo. Pues Jesús acá no enseña las respuestas a estos particulares. Si quiere, puede comprar el libro y pues explica en la Biblia donde hablan de asuntos así. Mateo 18 tiene mucho que decir sobre casos como estos. También 1 Corintios 7, entre otros lugares. Pero lo más importante es lo que señala Jesús acá. La actitud de nuestro corazón. ¿Qué guardamos hacia nuestro hermano en nuestro corazón? ¿Será una actitud de venganza? ¿Una actitud de enojo? Estamos pues culpables de juicio si así es nuestro corazón. En cambio, si nuestro corazón es pobreza de espíritu, para llorar y en mansedumbre seguir lo que manda el Señor Cristo Jesús, hemos entendido. Y Jesús va a ser glorificado si la otra persona quiere reconciliarse con nosotros o no. Y Padre Celestial, cada uno de nosotros acá, revela nuestros corazones a ti. No podemos esconder de ti las ofensas que hemos cometido contra otros, los pecados que hemos cometido. Preferimos no hablar de estas cosas, Señor, pero no hay nada escondido a tu vista. Y escuchamos tu palabra de la necesidad de activamente hacer lo que podemos para reconciliarnos con estas personas. Obra, Padre Celestial, por nuestra pobreza en espíritu y nuestras lágrimas, para que seamos verdaderamente restaurados con la otra persona por quien tú moriste en la cruz, por quien tú derramaste tu sangre, que va también
a convivir contigo eternamente. Por favor, Padre Celestial, ayúdanos a crecer por este medio de buscar activamente la reconciliación y así apreciar aún mejor como tú conseguiste nuestra reconciliación contigo, Padre, por la muerte de tu Hijo por nosotros. Gracias por la sangre que Él derramó en la cruz en nuestro lugar, para dejarnos libres para amar aún a las personas a quienes hemos ofendido o con quienes preferimos no hablar más. Gracias por librarnos de nuestros temores y ansiedades para trabajar hacia una verdadera reconciliación, para que tu Hijo Jesús sea elevado en alto, porque es en el nombre de Él que oramos. Amén.